Como ya se anunciara, en esta diligencia se practicará un careo entre los señores Luceli Jaramillo y Diego Alejandro Londoño Tapias, el cual comenzaremos de inmediato haciendo la advertencia a estas dos personas, como se le hiciese el momento en que rindieron su interrogatorio en la audiencia inicial, que las preguntas que el despacho les va a hacer las deben contestar con la verdad y solo la verdad, so pena de que incurran en el delito de falso testimonio. Con esa advertencia se le pregunta a la señora Luceli Jaramillo si usted promete decir la verdad en su declaración. Igual interrogante se le hace al señor Diego Alejandro Londoño. Sí, señor juez. Bueno. Doña Luceli, ya en este juicio hemos comentado mucho el negocio que ha dado origen a este proceso. El despacho le pide que de nuevo nos haga un relato en relación cómo se hizo el negocio y entre quiénes se hizo el negocio. Empiezo. Bueno, buenos días. El negocio empezó a raíz de que el señor Harold y la señora Angélica trabajan en el mismo edificio donde nosotros tenemos un local. A raíz de que Hernán Darío y yo estábamos en procesos de separación, pues ya nos habíamos separado, decidimos vender la casa. Entonces Hernán fue donde Harold y le dijo que él estaba vendiendo la casa. Entonces Hernán me llamó y me dijo que Harold estaba interesado en comprar la casa, entonces me dijo que si podían ir a verla. Yo en esos días tuve un accidente el 28 de enero, me rodé por las escalas del Élite y me partí la rodilla en 3 partes. Acá inclusive tengo las radiografías, tengo la historia, eso pues se me pasó para las pruebas, pero aquí viene como a relacionarlo acá. Hernán me llamó y me dijo que ellos necesitaban ir a ver la casa para conocerla, para ver si… ¿Quién la llamó? Hernán. Hernán siempre fue el que me llamó y siempre fue el que me pidió consentimiento para la venta de la casa. La señora Angélica y el señor Harold fueron a la casa, la conocieron, les gustó y ya nos dijeron que ellos sí se quedaban con la casa. Entonces ya entre Hernán y Harold fueron los que dijeron cómo iban, o sea, cómo era el negocio de la venta de la casa. Entonces Hernán después me llamó porque los dos no vivíamos juntos. Entonces me llamó y me dijo, Lucy, a ellos les gustó la casa, se quieren quedar con la casa, pero no tienen toda la plata. Ellos darían 200 millones de pesos de inicial y seguirían pagando unos intereses por los otros 200. ¿Usted qué quiere? ¿Quedarse con la plata o quedarse con los intereses? Entonces yo le dije, Hernán, a mí pues cualquiera de los dos me sirve. Entonces él me dijo que él iba a comprar un apartamento y que entonces yo me quedaba con los intereses y así lo decidimos, Hernán y yo, porque éramos los dos dueños de la casa. Entonces a Hernán se le pagaron con 3 cheques. Yo tengo la preventa que me la dio la abogada Sandra, que era la abogada de él, que Hernán aquí también dijo que no pues que era amiga y que no era la abogada de él. Yo tengo acá las pruebas de que ella le hizo la preventa y está justificado con los cheques. Esos cheques, yo no sabía que existían los cheques, ni supe cómo Harold le pagó a él, si fue en efectivo, si fue en los cheques. Hasta ese momento yo no supe. ¿Qué supe yo? Que a mí me iban a pagar 4 millones mensuales por los intereses de la plata restante. Cuando yo le entregué la casa el 30 de marzo, que se lo entregué a Harold, se lo entregué a Angélica y los niños,
ellos al 1 de abril empezaron a pagar los intereses, porque así se pactó en la compraventa. Ellos siguieron pagándome los intereses de 4 millones de pesos, que también están en las pruebas de Bancolombia, que eran los 4 millones de pesos míos. Ya Hernán quedó con su apartamento, se fue a vivir con mi hijo, vivieron casi un año en ese apartamento que él compró con esa plata. Ya pues está la prueba de los cheques, están las preventas, están las compraventas. Angélica y Harold están en este momento viviendo en la casa. Ellos me dijeron en junio que me dijo don Harold que él iba a seguir hasta enero con la plata porque le iban a entrar unos contenedores para el negocio de las gorras, que necesitaba plata, que si yo se la podía seguir dejando. Y yo le dije claro. Entonces no hicimos papeles ni firmamos nada de ese acuerdo porque todo lo hacíamos verbal. Yo iba a la oficina de él, porque siempre lo hacía yo en la oficina de él y yo siempre cuadrábamos los intereses. Siguió pagándome esos intereses hasta enero, que era otra vez el plazo en que él me iba a devolver la plata. Ya en enero él volvió y me llamó y me dijo, Lucy, yo me puedo quedar otro año con la plata. Y yo le dije claro. Entonces a raíz de eso yo fui y separé entonces un apartamento para yo irme a vivir en él y empezar con las cuotas que él me pagaba los intereses a yo pagar el apartamento. Como más o menos 8, 15, 20 días, Hernán me llamó. Me dijo, Lucy, hablé con Harold, me llamó, estuvimos hablando, abajo yo estaba almorzando y él bajó y me dijo que él iba a devolver la plata. Entonces yo le dije, ¿por qué va a devolver la plata si él a mí hace poquito me dijo que la necesitaba para trabajar un año más con ella porque necesitaba inyectarle pues como a las importaciones que él hacía? Me dijo, no sé, háblate con él. Entonces yo lo llamé esa tarde, eran como 5 o 6 de la tarde, y yo le dije que Hernán me había dicho que por qué, que Hernán me había dicho que él me iba a devolver el dinero, que por qué si él y yo habíamos cuadrado otra cosa. Entonces él me dijo, no, es que a mí me entró una plata y yo la voy a pagar porque mi esposa quiere que le hagamos las escrituras de la casa. Entonces yo le dije, Harold, pero es que yo en base a lo que habíamos hablado y confiando en su palabra, yo me metí en un negocio de un apartamento y yo ya no puedo decir que no. Entonces me dijo, no, uno en la vida tiene que aprender a perder y a ganar, y le toca perder. Entonces yo le insistí mucho que se quedara otro año con la plata porque a mí me servían los intereses. Entonces él me dijo que no, que él necesitaba que le hiciéramos las escrituras. Entonces yo me fui para donde Hernán y yo le dije, Hernán, yo necesito que hables con Diego porque hay que hacerle las escrituras a Harold. Él no quiere ya pagar más intereses, él ya me dijo que no sé qué pasó, entonces hay que firmarle la parte. Entonces ya Diego empezó con los problemas que había que pagarle la plata, que entonces ya se volvió el conflicto entre Hernán y yo de los 200 millones de pesos. Entonces a raíz de eso yo hablé con un abogado y yo le dije que yo había firmado un cheque, que Hernán una vez me había llamado a los días que le habían entregado esos cheques a él, pues la plata, le habían entregado las platas. Él me llamó y me dijo, Lucy, yo estoy aquí en el banco sacando una nómina para la empresa. ¿Por qué no vas donde doña Angélica, que me tiene seco, que le firme el recibo? Anda, firma ese recibo. Entonces yo, en medio de mi ignorancia e ingenuidad, yo pasé donde ella y le dije que era lo del recibo. Entonces me sacó el recibo que yo firmé por la plata, pues de lo de la casa. Entonces cuando ya Hernán y yo empezamos con los conflictos, yo le dije, Hernán, y una vez hablando con don Harold también en el primer piso del Élite, yo les dije, ustedes me hicieron firmar a mí un recibo que no es el mío porque la plata es la de Hernán, yo necesito que me cambien ese recibo. Ellos se quedaron callados porque ese día don Harold me estaba proponiendo que él me iba a rebajar los intereses al 1.5, que no me iba a pagar ni marzo, ni abril, ni mayo, sino que me iba a empezar a pagar a partir de junio y que se iba a ir un año más con pagándome los intereses. Entonces ese día yo le dije, listo Harold, sígame pagando el 1.5 y cuadramos un año más los intereses, mientras que Hernán y yo solucionamos lo de las escrituras. Así se quedó la cosa y él nunca ni me pagó los intereses ni nada, sino que me dijo que no. De un momento a otro volví y me dijo no.
es que yo necesito definitivamente es que me firmen las escrituras. Entonces yo le dije, Harold, venga, hablemos con la abogada, yo tengo una abogada, ella nos puede asesorar, venga, hablemos con ella, yo no me estoy negando a firmarle su escritura, venga, firmemos la escritura, si usted me va a seguir pagando intereses, entonces hacemos una hipoteca sobre esa parte mía y ya usted le hace el cobro a Diego, que es el que no le quiere firmar la parte de él y el que no tiene que ver nada con esto. Entonces yo le expliqué, Harold, es que Diego no es dueño de la mitad de la casa, cuando ustedes compraron, le compraron fue a Hernán y me compraron, o sea, en las escrituras no está Hernán, pero es que él puso a Diego porque Diego es simulación de esa escritura de esa casa. Cuando nosotros compramos la casa, Hernán tenía problemas para poner cosas a nombre de él, es más, todavía los tiene. Mi hijo que está aquí, él puede decir que él no puede poner nada a nombre de él. Entonces, ahí aprovechó y puso la casa a nombre de Diego. Entonces, la cosa se complicó y se complicó. Harold nunca, inclusive 2 veces que yo le pedí cita a la doctora Mabel, me dejó con la cita separada. Un día subiendo por la 10 lo llamé, que teníamos la cita como a las 3 y algo, y yo le dije, Harold, si quiere nos encontramos ya aquí en la oficina, que yo ya estoy llegando. Me dijo, no, yo estoy con mi hijo en un partido de fútbol. Yo le dije, pero ¿cómo así si vamos a ir a hablar con Mabel para que nos asesore para lo de la casa? Es que no, vaya usted tranquilita, hable con ella, cuadre con ella, que si quiere yo tengo un abogado también muy bueno y lo llevo a mi oficina y hablamos con él. Entonces así fue, como a los 2 días llevó al señor que está aquí presente, al abogado, y entonces empezaron a decirme que para que yo firmara, que es el otro. Entonces yo le dije, es que yo no tengo problema en firmar, yo firmo, pero es que ustedes ya le dieron los 200 millones de pesos a Hernán, el que tiene que venir a firmarles a ustedes, Diego, que es el que está representando a Hernán en esa escritura. Bueno, dejémosla ahí, hasta ahí, doña Luceli. Le pregunto al señor Diego. Usted ha escuchado todo lo que ha dicho doña Luceli, ¿cierto? Sí. Bueno. Sí está prendido. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que ella ha dicho? ¿Estoy de acuerdo con todo lo que ella ha dicho? No, no estoy de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo con ella? ¿En qué no estoy de acuerdo con ella? Que ella dice que la mitad de mi casa no me pertenece, que yo Ajá. soy una simulación. Bueno. Doña Luceli, ¿usted es consciente de que en el certificado de registro de instrumentos públicos aparece el señor Diego como propietario del 50% del inmueble relacionado con el negocio? ¿Es consciente de eso? Del 50% de la casa, que él está en el 50% de la casa de Santa Que Catalina. él frente a la oficina de registro es el dueño del 50% de la casa en mención. Sí, señor, claro. ¿Cierto? Siendo así, díganos por qué entre usted y el señor Hernán dispusieron la venta de la casa. Y díganos si en esos acuerdos que usted tuvo con Hernán tuvieron en cuenta al señor Diego. La casa la pusimos en venta Hernán y yo porque la casa es de los dos. O sea, la casa la compramos Hernán Darío y yo. Se la compramos Arquitectura y Concreto. Se la compramos a la señora Ruth. Pero ustedes enteraron de la intención de vender la casa al señor Diego. No, señor. ¿Por qué no lo hicieron? Porque él no es el dueño. O sea, porque el dueño es Hernán. Hernán es el que decide si se vende, si no se vende. Diego no tenía nada, absolutamente nada que ver. Le pregunto al señor Diego, ¿a usted alguna vez lo enteraron de que Hernán y Luceli tenían la intención de vender la casa? Claro, cuando empezó todo el problema, ¿sí se escucha? Sí. Cuando empezó todo el problema entre ellos, cuando empezaron con el cuento del divorcio, que ellos empezaron a tener problemas en su relación, me dijeron que iban a vender la casa, que estaban interesados en venderla, que era una buena opción para yo recuperar la inversión y ellos también recuperar parte de su dinero y solucionar ¿Y sus por qué problemas. doña Luceli dice que a usted no lo tuvieron en cuenta? No tengo ni idea por qué está diciendo eso. Es que Uno de ustedes dos está diciendo mentiras. todo este enredo empieza por el divorcio de ellos, que no saben. No, pero espere, no, su situación salgamos del divorcio.
Doña Luz le dice que a usted no lo tiene en cuenta porque usted no es el verdadero dueño, ¿cierto? Ya es otra cosa pues que tiene, que con usted nunca conversaron para hacer el negocio con los señores que iban a comprar la casa. Y usted me está diciendo que sí lo tienen en cuenta y que conversaron para la venta de esa casa. Claro. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Usted o doña Luceli? Claro que me tuvieron en cuenta. Cuando surgió la necesidad de vender la casa, mi hermano se ofreció como comisionista, porque el que se mueve en el medio tenía un posible comprador, un cliente. Él dijo, no, pues si vamos a vender la casa, se necesita el dinero, ambas partes nos conviene, y van a darle una comisión a otra persona, yo me puedo ganar esa comisión. Si yo soy el propietario de la casa, ¿cómo no voy a estar enterado? Pues doña Luceli le dice que a usted no le enteraron de eso y que usted estuvo por fuera del negocio. No, yo no puedo, yo digo la verdad, yo digo la versión que yo sé, la verdadera, no sé lo que ella, a qué se refiere ella, de qué está hablando. Ella puede decir mentiras. Díganos si usted participó en las conversaciones previas al negocio con los promitentes compradores, o la promitente compradora, que en este caso es doña Angélica. ¿Usted conversó con ella previo al negocio? En algún momento tuve una conversación telefónica con ella, que ya lo había dicho acá, respecto al negocio. Ya posteriormente todo se hizo por medio de Luceli y por medio de una abogada que se consiguió para hacer la promesa de compraventa y todo. Cada uno por su parte firmó, pues leyó los documentos, firmó lo que se requería y se hizo. Telefónicamente sí tuve una conversación con ella, pero no frente a frente. ¿Y qué conversaron por teléfono? Ella me dijo que estaba interesada en comprar la casa y se pactó el precio. ¿Y usted conocía a doña Angélica? No, a la señora no la conocía. Entonces, todo fue por ¿cómo referencia. se conectó con ella? ¿Cómo qué? ¿Cómo se conectó con ella para hablar? Por medio de Luceli y Hernán en las visitas que hacían a mi casa. ¿Por medio de Luceli? Bueno, vea, hágame el favor. Oiga, señor, ¿usted sabe dónde está sentado? Hágame el favor. ¿Se comporta o se me retira de la sala? ¿Qué será? Yo creo que, como pasó la vez pasada, que Lucy lloró y dijo el doctor que no se podía aceptar que ella estuviera llorando, que se moviera cada vez que dijeran las cosas. Yo pienso que a pesar de que la justicia es justicia y no entra esa parte sentimental a veces, hay que entender los sentimientos de las personas, doctor, no usted, sino los dos señores afuera. ¿A qué viene la anotación? No lo entiendo. Bueno, yo les voy a pedir favor de que comporten todos y no me interrumpan la audiencia porque ya me desconcentraron. Por favor, yo estoy tratando de averiguar la verdad hasta donde sea capaz. Obviamente ustedes entienden que yo soy una persona igual a ustedes, estoy tratando de hacer la tarea lo mejor que pueda. Y por eso antes de iniciar la audiencia les solicité que eventualmente se sentaran a conversar. Porque la gente no sabemos cómo va a salir. Bueno. Le preguntaba a don Diego, ¿usted cómo hizo para conectarse con doña Angélica? En alguna de las reuniones familiares que se hacían en mi casa, a las que asistía Luceli y Hernán. No, le estoy preguntando con Angélica. ¿Usted cómo hizo para...? Si usted me dice que no conocía a Angélica... Ah, bueno, por eso se consiguió, no. Mi hermano se ofreció como comisionista en la venta y él tenía todos los contactos y la señora Luceli también estaba enterada del negocio. Por eso, pero ¿usted quién lo conectó con doña Angélica? Ellos dos me conectaron con doña Angélica. ¿Ellos dos? Sí, claro. ¿Usted está de acuerdo con la señora Luceli? No, señor, mire, acá tengo que yo no me podía ni mover. Yo estaba en mi casa con un pie partido sin poderme mover. No, pero lo puede haber llamado. Hernán fue el que hizo todo, Hernán fue el que me llamó a mí. Es que yo ni siquiera sé si él habló con doña Angélica, si habló con Harold, si lo conocían, si no hablaron, si lo conocieron. Yo no sé ellos qué dicen por parte de ellos, yo solamente hablé con Hernán. Yo no creo que él haya hablado con Angélica, porque es que ellos ni siquiera, nunca... ¿Usted no cree o está segura? No, estoy segura que ellos nunca hablan porque siempre se entendieron con él. Ella dice que está segura que no habló conmigo. Señor juez, ella puede decir muchas cosas. ¿Cómo hacemos pues para averiguar la verdad? Ella puede decir muchas cosas.
Todos podemos decir muchas cosas, eso es cierto. Le pregunto, ¿usted participó directamente del negocio, de la venta, en la promesa de esa venta? Pues al participar directamente fue en el que estuve de acuerdo en la promesa de compraventa que se hizo escrita y estuve de acuerdo con esas condiciones. De hecho, lo firmé y se autenticó en una notaría. Pero usted, en ese sentido puede decir que estuvo estoy de presente acuerdo. en las conversaciones con Angélica y parece ser con el señor Harold y el señor Hernán y la señora Luceli. Yo no estuve presente en esas conversaciones, siempre confié en ellos dos y me informaron de la situación. Al momento de yo ver un documento por escrito, firmado y autenticado ante una notaría, puse mi firma porque vi que ahí las condiciones que estaban eran las que me beneficiaban y podía confiar en un documento escrito. Ya, entonces, ¿usted quién lo convenció de que firmara? ¿Cómo? ¿Me repite, perdón? ¿Quién lo convenció de que firmara el documento? A mí nadie me convenció. Al momento de plantearse el negocio, me contaron la situación, lo que estaban ofreciendo por la casa, a quién se le iba a vender, y al ver que yo me iba a ver beneficiado económicamente y por ahí derecho iba a hacerme a un lado del problema que ellos tienen del divorcio, me pareció una buena opción de salirme, de hacerme a un lado de ese problema que todavía tienen y que me tienen muy enredado. Pero entonces nadie le contó el negocio, que yo no lo entiendo. Usted me dice que a nadie le comentó. Usted simplemente fue a firmar así el documento sin que previamente le hayan comentado el negocio. No se le entiende nada, se escucha. Como con eco, él no se entiende muy bien. Le pregunto que si usted conversó antes con alguien para celebrar ese negocio, alguien le indicó, hagamos este negocio, ¿le sirve, no le sirve? Claro, yo me senté con ellos, los dos vimos que las dos partes nos íbamos a ver beneficiados. Luceli, que es la dueña de la mitad de la casa, mi hermano, que era la persona que estaba como comisionista en ese momento, y telefónicamente nos comunicamos con la señora que iba a comprar la casa. Pero la pregunta mía es a usted, ¿quién le indicó que vendieran la casa? ¿Yo a quién le indiqué que...? No, ¿quién le indicó a usted o le manifestó, vendamos la casa? A ellos dos en medio de su problema para el divorcio, que necesitaban divorciarse y partir sus bienes. Y yo dije, bueno, yo ya tengo 200 millones de pesos, ya tengo capital para hacer una inversión aparte, y qué mejor que me pueda hacer a un lado de ese problema, que es lo que desde hace rato estoy tratando de hacer. ¿Pero cuáles dos le informaron a usted? Luceli y Hernán me informaron, porque Hernán se ofreció como comisionista al momento de buscar un cliente para vender la casa. Bueno, dentro de ese negocio que celebraron, ¿y qué hizo usted que simplemente firmó? Simplemente firmé, no. Yo estuve de acuerdo con todas las condiciones que había. Pero no estuvo en las la conversaciones con promesa de la compra. señora Angélica, ¿sí? En las conversaciones con la señora Angélica, telefónicamente sí conversé con la señora. ¿Qué conversó con ella? Simplemente ella me dijo que era la persona interesada en comprar la casa. Le pregunté que cuánto era el precio, cuánto estaba ofreciendo por la casa. Me dijo cuánto y estuve de acuerdo. Dentro del acuerdo que ustedes celebraron, obviamente se pactó que debían pagar un precio, ¿cierto? Díganos los términos en que supuestamente debía cancelar doña Angélica a ustedes el valor de esa casa. A ver, esa promesa de compraventa se hizo como en febrero, eso fue 2014, como a los 2 meses se tenía que entregar la casa, eso fue como en abril, y entregar 200 millones de pesos. Luego por los otros 200 millones de pesos se iba a pagar un interés del 2%, y el día que se hicieran las escrituras, pues se cancelaba el resto del dinero. ¿Eso lo hicieron por escrito o verbalmente? Eso quedó por escrito en la promesa de compraventa. ¿La forma de pago? Sí, la forma de pago está en la promesa de compraventa. ¿Usted está de acuerdo con eso, doña Luceli? En la compraventa está que los 200 millones se pagaban en inicial. Ah, sí, perdón. En la compraventa, en la compraventa, sí, la compraventa dice que son los 200 millones al inicial.
En la compraventa dice que son 200 millones que dan al iniciar el negocio. O sea, cuando se entrega la casa, que fue el 1 de abril, que yo la entregué el 30, entregaron los 200 millones, se los entregaron a Hernán. Y los otros 200 quedaban pagando unos intereses que me los siguieron pagando a mí. El julio se hacía la entrega de los 200 millones, que fue cuando él me dijo que se iba a seguir quedando con la plata pagando más intereses. Había que hacerlo por escrito y lo hicimos verbal. Y en enero volvió y se quedó con la plata y ahí fue donde empezó. Bueno, en los acuerdos de que estamos hablando, no se dijo a quién le pagaban el primer contado y a quién el segundo, ¿cierto? No, señor. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque inicialmente cuando Hernán me llamó, me dijo, ¿usted quiere los intereses o quiere la plata? Entonces yo le dije, no, para mí es independiente si la plata o los intereses, los dos me sirven. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de que él iba a comprar el apartamento, que aquí está, y yo quedaba recibiendo los intereses. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice doña Lucely sobre el pago de esas intereses?